Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Tras los devastadores terremotos gemelos que sacudieron la costa norte del país el pasado 24 de junio, la emergencia ya no se limita al rescate de sobrevivientes. Ahora, las autoridades enfrentan una nueva amenaza, una posible crisis sanitaria y un enorme desafío habitacional para miles de familias que lo perdieron todo. En este video te contamos cuál es la situación actual, cuántas personas siguen desaparecidas y qué medidas se están tomando para evitar un colapso aún mayor. La cifra de víctimas sigue aumentando. El número de fallecidos por los dos terremotos ya supera las 4.118 personas, mientras que más de 16.700 resultaron heridas. Además, cerca de 18.000 personas permanecen sin hogar. Las labores de búsqueda continúan entre los escombros. En las zonas más afectadas, decenas de familias se resisten a abandonar los lugares donde desaparecieron sus parientes y siguen excavando por sus propios medios. El riesgo es enorme. Los túneles abiertos bajo estructuras inestables pueden colapsar en cualquier momento, mientras las réplicas siguen sacudiendo la región. El sistema de salud entra en una fase crítica. Las autoridades sanitarias advirtieron que las próximas semanas serán decisivas para la salud pública. La interrupción de la atención médica, el hacinamiento en los albergues y la falta de acceso a agua potable aumentan el riesgo de brotes de enfermedades respiratorias y digestivas. La Organización Panamericana de la Salud ya trabaja en la vigilancia epidemiológica dentro de los refugios habilitados para quienes perdieron sus viviendas. El problema se agrava porque el sistema sanitario venezolano ya venía debilitado por años de crisis económica. Tras los terremotos, varios hospitales y centros de atención primaria sufrieron daños adicionales. Actualmente, unos 400 pacientes permanecen hospitalizados, muchos de ellos con fracturas graves y amputaciones provocadas por los aplastamientos. Ayuda internacional y hospitales de campaña. La situación médica ha mejorado parcialmente gracias a la asistencia internacional. La Organización Panamericana de la Salud movilizó $9 millones de un fondo previsto de 24 millones, además de enviar 2 equipos médicos de emergencia y 6 toneladas de insumos médicos desde Panamá. También se desplegó personal sanitario de otras regiones y se instalaron hospitales de campaña para atender a los pacientes más graves. El desafío de reconstruir viviendas. El desastre dejó una fuerte crisis habitacional. 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron completamente. Naciones Unidas impulsa un plan para llevar viviendas prefabricadas al país y ofrecer una solución temporal a miles de familias desplazadas. La ONU ya se encuentra recaudando fondos para poner en marcha este programa de reconstrucción. La salud mental, la otra emergencia. Además de las heridas físicas, el país enfrenta un profundo impacto emocional. Especialistas reportan casos de insomnio, fatiga, irritabilidad, hipervigilancia ante ruidos y recuerdos recurrentes del desastre. Muchas personas reviven constantemente las escenas del terremoto mientras intentan adaptarse a un entorno que dejó de sentirse seguro. La atención psicológica se perfila como una necesidad clave durante la etapa de recuperación. Los cuerpos sin identificar. Otro de los desafíos más delicados es la identificación de cerca de 300 cuerpos que aún no han podido ser reconocidos. Cada uno debe someterse a estudios genéticos antes de ser sepultado definitivamente, un proceso complejo y doloroso para las familias y para los equipos forenses. Las autoridades aseguran que existe un mecanismo para garantizar que puedan ser identificados posteriormente. Venezuela ya superó la fase inicial de rescate y entra ahora en una etapa aún más compleja, evitar una crisis sanitaria mayor, atender el impacto psicológico del desastre y reconstruir miles de viviendas destruidas. Con más de 4.100 fallecidos, decenas de miles de afectados y cientos de edificios colapsados, el país enfrenta uno de los mayores desafíos humanitarios de su historia reciente. Mientras continúan las búsquedas entre los escombros, la atención del mundo sigue puesta en Venezuela y en la capacidad de sus autoridades y de la comunidad internacional para sostener la recuperación en las próximas semanas.